Un estudiante humano llegó tarde a clase, aún humeante tras la batalla, chorreando sangre alienígena y preguntando por sus tareas. El profesor Ketbal llevaba exactamente 237 ciclos impartiendo estudios enoculturales avanzados. En todo ese tiempo, a lo largo de 12 sistemas estelares diferentes y 43 especies, jamás había visto a un estudiante entrar en su aula con el aspecto de haber salido de la explosión de un reactor de plasma. Hasta hoy, la puerta del aula 7 Alpha se abrió con su habitual susurro mecánico, exactamente 47 minutos y 32 segundos después de que comenzara la clase. Los 4 ojos de Kate Ball, dispuestos en perfecta simetría a lo largo de su anguloso rostro azul, nos giramos hacia la entrada con la precisión sincronizada que había convertido a los de su especie en excelentes navegantes espaciales. Lo que vio hizo que sus branquias se agitaran en lo que solo podría describirse como una profunda confusión. Maya Chen, humana de 22 años estándar según su expediente académico, permanecía a la puerta como si acabara de salir de un campo de batalla, lo que, como se vería, era exactamente lo que había sucedido. Su cabello oscuro estaba chamuscado en las puntas, y aún salía humo de las puntas y delicadas espirales. Marcas de quemaduras decoraban su uniforme de la academia con patrones que sugerían muy mala suerte o muy buenos reflejos. Algo que parecía sospechosamente sangre púrpura, definitivamente no humana, goteaba de su manga izquierda sobre el inmaculado suelo de la academia. Sus botas, de cuero sintético negro reglamentario, humeaban ligeramente. El aula quedó en silencio, total, absoluto, devastadoramente silencioso. Vestor, el enorme erudito guerrero Ortak en la primera fila, se detuvo a media frase en su análisis de los primitivos rituales de saludo terranos. Sus 6 brazos se congelaron en su elaborada demostración gestual. Detrás de él, las 3 hermanas helenianas, que siempre se sentaban juntas, giraron sus cabezas cristalinas al unísono, sus ojos acetados reflejando el aspecto desaliñado de Maya en docenas de diminutos fragmentos. Incluso Kindar, el ser cristalino gaseoso que normalmente no prestaba atención a nada más que a sus propias vibraciones moleculares, se solidificó lo suficiente como para mirar fijamente. Maya miró alrededor del aula con el interés casual de quien acaba de darse cuenta de que estaba en el lugar equivocado. Miró su cronómetro de muñeca, frunció el ceño ligeramente y se encogió de hombros con ese gesto universal que trascendía las barreras de las especies. «Oh», dijo, con esa peculiar inflexión humana que Ketbal había aprendido a asociar con el caos inminente. «Disculpe la tardanza, profesor. El tráfico fue un caos hoy». Las branquias de Kate Ball dejaron de vibrar. Simplemente se detuvieron un instante. Jan se preguntó si su sistema respiratorio finalmente había decidido dejar de procesar la peculiar atmósfera que parecía seguir a los estudiantes humanos como una nube tóxica. «Tráfico», repitió lentamente, con la pronunciación cuidadosa que usaba su especie al intentar procesar información imposible. El tráfico era un caos. «Bueno», continuó Maya, entrando en el aula y dejando lo que parecían pequeñas marcas de quemaduras en el suelo con cada paso. No literalmente un caos. Eso habría sido mucho más rápido de abordar, más como una represión sistemática de la rebelión. ¿Eso cuenta como tráfico? Las hermanas helenianas emitieron un sonido como el de las campanillas de viento atrapadas en un huracán. El entrenamiento guerrero de Stor se activó y sus 6 manos se movieron instintivamente hacia armas que no estaban allí. El ser cristalino comenzó a vibrar a una frecuencia que hizo vibrar a toda la clase. Kate Ball cerró lentamente sus 4 ojos, los abrió de nuevo y descubrió que Maya seguía allí de pie, aún fumando un poco, aún goteando lo que definitivamente era sangre alienígena sobre el suelo de su aula. Llevaba enseñando lo suficiente como para reconocer cuando su conferencia, cuidadosamente planeada, sobre saludos comparativos en sociedades de baja tecnología estaba a punto de descarrilar por completo. «Señorita Chen», dijo, con la voz impregnada de cada gramo de sarcasmo que 237 ciclos de enseñanza habían perfeccionado. «¿Qué inconveniente para usted? Supongo que la supresión sistemática de la rebelión sí que crearía algunos mayáis». Maya asintió con seriedad, como si acabara de recibir una respuesta completamente razonable a una explicación completamente normal. ¿Verdad? Es decir, uno pensaría que programaría mejor estas cosas. ¿Quién inicia un levantamiento galáctico a las 8 de la mañana? Eso fue una mala planificación.
Caminó hacia su asiento habitual en la tercera fila, pasando por encima de los tentáculos de Sil Nox con la facilidad de la práctica. El joven acuariano retiró sus extremidades tan rápido que casi se cae de su silla de agua especializada. Maya se acomodó en su asiento con un suspiro de satisfacción, completamente ajena a que todos los demás seres en el aula la miraban con expresiones que iban del horror a la fascinación y el temor existencial. «Vaya», dijo alegremente, sacando un bloc de datos perfectamente organizado que, por alguna razón, no mostraba señales de combate reciente. «¿Qué me perdí?» Las hendiduras branquiales del profesor Kate Ball reanudaron su aleteo, esta vez con el ritmo acelerado de alguien cuyo sistema respiratorio intentaba procesar el absurdo puro. Miró a Maya Chen, sentada allí cubierta de quemaduras y sangre alienígena, pero preguntando por trabajos perdidos como si acabara de llegar a la biblioteca en lugar de lo que parecía ser una pequeña guerra. «Señorita Chen», dijo, con la voz asumiendo el tono mesurado que solía reservar para explicar conceptos básicos a estudiantes particularmente torpes. Antes de hablar de lo que se perdieron en la clase de hoy sobre métodos de comunicación primitivos, quizás podrían explicarles a la clase qué tipo de tráfico les impidió asistir a los primeros 47 minutos de nuestra sesión. Maya ladeó la cabeza pensativa, un gesto que habría sido encantador de no ser por la sangre púrpura que aún goteaba de su cabello sobre su tableta de datos. «Ah, claro, no hay problema». Empezó con bastante normalidad, la verdad. Vestor se inclinó hacia adelante en su asiento, con sus instintos guerreros claramente divididos entre la fascinación y el deseo de huir. Las hermanas helenianas se habían vuelto completamente transparentes, un mecanismo defensivo que su especie empleaba ante amenazas incomprensibles. Incluso Kindar había dejado de vibrar y mantenía una cohesión molecular completa, lo que para un ser gaseoso equivalía a contener la respiración. Me levanté a las 6, hora estándar de la academia. Maya continuó con el aire despreocupado de quien habla de la compra. Desayuné como siempre. Ya saben, barritas de proteína sintética, zumo de naranja reconstituido, ese café horrible que sirven en la cafetería del dormitorio. Estaba leyendo la tarea que nos diste sobre los saludos ceremoniales de combate de los Borak cuando mi unidad de comunicaciones empezó a volverse loca. Hizo una pausa para limpiarse la sangre morada de la mejilla, examinándola con cierto interés antes de continuar. Resultó que era el Comando de Defensa Terrestre. Al parecer, se estaba desarrollando una pequeña situación en una de las colonias mineras exteriores. «Una pequeña situación», repitió Ketbal con voz neutra por la incredulidad. «Bueno, relativamente pequeña», aclaró Maya como si fuera una distinción importante. «Solo unos 50.000 insurgentes. Nada que ver con el desastre de Kepler 442 del mes pasado, donde tenían casi 200.000. Eso sí que fue un verdadero dolor de cabeza». El aula estaba tan silenciosa que el único sonido era el suave zumbido de los sistemas ambientales y lo que podrían haber sido los tentáculos de Sil Nox deslizándose silenciosamente bajo su escritorio. El profesor Kate Ball se preguntó si así se sentía un aneurisma, suponiendo que su especie pudiera tenerlos. 50.000 insurgentes, dijo lentamente. Constituye una pequeña situación en Serion 7. Yamaya sintió con entusiasmo. Es una colonia minera, así que la densidad de población es bastante baja. La mayoría son sistemas automatizados. En fin, los insurgentes habían tomado el control de la instalación principal de extracción y amenazaban con interrumpir los envíos de dilitio a 3 sistemas estelares diferentes. El mando calculó que sería una operación rápida de entrada y salida. Metió la mano en el bolsillo y sacó lo que parecía ser un pequeño trozo de metal aún humeante. Un recuerdo de su nave de mando, explicó, dejándolo sobre su escritorio, donde seguía emitiendo volutas de humo. En fin, dijeron que necesitaban a alguien capaz de manejar el combate cuerpo a cuerpo en entornos de gravedad cero con mínimos daños colaterales a la infraestructura crítica. Vestor emitió un sonido que se tradujo aproximadamente como «por los tentáculos sagrados de mis antepasados». Y sus 6 manos empezaron a temblar ligeramente, y, naturalmente, el profesor Kate Ball dijo, con un sarcasmo tan denso que podría haber sido embotellado y vendido como condimento, que llamaron a un estudiante de lingüística. «Bueno, tengo algo de experiencia», dijo Maya con modestia. Además, ya me había levantado y terminado mi café.
Parecía un buen momento. Las tres hermanas helenianas habían alcanzado una transparencia total y ahora eran prácticamente invisibles salvo por el tenue brillo de sus siluetas. Kindar vibraba de nuevo, pero a una frecuencia que sugería terror o iluminación religiosa. Algo de experiencia, repitió Ketbal. Maya hizo un gesto de desdén con la mano, haciendo que pequeñas gotas de sangre púrpura volaran por las dos primeras filas de asientos. Varios estudiantes se agacharon. Ah, ya saben, entrenamiento militar humano estándar, operaciones básicas de combate, planificación táctica avanzada, guerra en gravedad cero, ese tipo de cosas. La mayoría de los humanos lo aprenden en la educación secundaria. Esto era nuevo para el profesor Ketbal, quien tomó nota mental de revisar los archivos del currículo humano que obviamente había malinterpretado. En fin, Maya continuó completamente ajena a que sus compañeros de clase parecían estar asistiendo a su propio funeral. El comando envió una nave de mensajería rápida a recogerme. Una nave pequeña y muy bonita, la verdad. Un sistema de propulsión cuántica completamente nuevo. Hice el viaje a Serion 7 en menos de 2 horas, lo cual fue genial porque tenía muchas ganas de volver para clase. Se detuvo para comprobar su cronómetro, aunque obviamente no salió como lo había planeado. Los insurgentes tenían mejores posiciones defensivas de lo que indicaba inteligencia. Además, su comandante era uno de esos tipos dramáticos que insistían en dar largos discursos sobre libertad y opresión antes de rendirse. Eso realmente ralentizó las cosas. El profesor Keibao se dio cuenta de que se había quedado boquiabierto. En su especie, eso se consideraba una profunda descortesía, pero no pudo callarse. Tú, se rindieron. Oh, eventualmente, dijo Mia alegremente. Después de desactivar sus escudos, neutralizar sus sistemas de armas y, quizás, haber abierto accidentalmente su cubierta de mando al espacio. Nada fatal, añadió rápidamente, como si fuera una aclaración importante. Me aseguré de darles tiempo para que se pusieran sus trajes de emergencia primero. No soy un monstruo. Los 4 ojos del profesor Ketbal parpadearon en secuencia, un hábito nervioso que su especie había desarrollado durante milenios de evolución al enfrentarse a depredadores. Solo que esta vez, empezaba a sospechar que el depredador estaba sentado en su aula, derramando con indiferencia sangre alienígena sobre su tarea. Señorita Chen, dijo, con la voz cargada de paciencia que suele reservarse para explicar mecánica cuántica a civilizaciones primitivas. Quizás podría explicarnos exactamente cómo un estudiante logra neutralizar a 50.000 insurgentes con fines académicos. Claro. Maya se iluminó considerablemente, como si le hubieran pedido que explicara su pasatiempo favorito, algo que el profesor Ketbal comenzaba a comprender con creciente horror. Bueno, en realidad no fue tan complicado, dijo, sacando su blog de datos y revisando lo que parecía ser un informe táctico detallado. Verás, lo que pasa con la mayoría de las rebeliones es que dependen en gran medida de estructuras de mando centralizadas. Si eliminas al liderazgo, todo tiende a desmoronarse rápidamente. Estor, cuya especie llevaba unos 3.000 años en guerra, se inclinó hacia adelante con interés profesional. ¿Y cómo?, preguntó con cuidado. Se elimina el liderazgo de 50.000 insurgentes. Te infiltras en su nave de mando, obviamente, respondió Mia, como si fuera lo más natural de la galaxia. Es decir, estaban transmitiendo en frecuencias militares estándar. Era prácticamente una invitación. Tocó su panel de datos y una pantalla holográfica se materializó sobre su escritorio mostrando lo que parecía ser una enorme estación espacial repleta de armas. Era su nave de mando principal, modificada o transportador, de unos 2 km de largo, armada con unos 400 cañones de plasma y una dotación de cazas. Las 3 hermanas helenianas, que habían ido recuperando lentamente su opacidad, se volvieron transparentes de inmediato. La vibración molecular de Kindar alcanzó una frecuencia que hacía vibrar las lámparas. ¿Y te infiltraste? Solo, preguntó el profesor Ketbal, aunque estaba bastante seguro de que ya sabía la respuesta la temía. Bueno, al principio tenía un pequeño equipo de apoyo, dijo Mia pensativa. Otros 3 humanos de la guarnición de defensa local, pero los llamaron para una emergencia relacionada con un ataque pirata espacial a un convoy de transporte. Fue un mal momento, pero estas cosas pasan.
Amplió la pantalla holográfica, resaltando varias secciones de la nave de mando, así que tuve que improvisar. La buena noticia era que los insurgentes tenían protocolos de seguridad pésimos. O sea, pésimos. Usaban esclusas comerciales estándar con cifrado básico. Era casi insultante. Los tentáculos de Silnok se habían retraído por completo bajo su escritorio. Solo sus grandes ojos aterrorizados eran visibles por encima de la superficie. ¿Subiste a bordo de su nave solo? Mientras te disparaban. Oh, al principio no me disparaban, aclaró Maya con una risa que hizo estremecer a varios estudiantes. No sabían que estaba allí. Usé un enfoque sigiloso, entré por su sistema de eliminación de residuos. No es la puerta de entrada más elegante, pero cumple su función. El profesor Ketbal se preguntó si habría alguna forma de excusarse discretamente de su propia clase. Quizás podría alegar una enfermedad repentina. ¿Acaso su especie se enfermó? No lo recordaba. El sistema de eliminación de residuos repetía semanalmente. Técnica de infiltración estándar, asintió Ma. La mayoría de las naves tienen una vigilancia de seguridad mínima en sus sistemas de saneamiento. Además, las áreas de procesamiento de residuos suelen estar cerca de los núcleos de los ordenadores centrales por razones de eficiencia, principios básicos de diseño de naves. Manipuló el holograma de nuevo, mostrando un esquema del interior de la nave. Así que me dirigí a su centro de mando, lo que me llevó unos 20 minutos porque su distribución interna era sorprendentemente compleja para una nave convertida o de transporte. En fin, cuando llegué allí, encontré a su consejo de liderazgo en medio de lo que parecía ser una discusión muy acalorada sobre la asignación de recursos. ¿Y entonces?, preguntó Vestor, con sus instintos guerreros claramente en conflicto con sus instintos de supervivencia. Bueno, me presenté. Por supuesto, dijo Maya con el tono de quien explica protocolo básico. Es solo cortesía. Les dije que estaba allí representando a Comando de Defensa Terrano y que tenían aproximadamente 60 segundos para retirarse y prepararse para las negociaciones de rendición. El aula estaba tan silenciosa que el profesor Ketbal podía oír su propio latido, que ahora funcionaba aproximadamente al doble de su ritmo normal. Se rieron. Continuó Maya, completamente ajenos a que su público parecía estar asistiendo a una conferencia sobre cómo sobrevivir a desastres naturales. O sea, se rieron de verdad. Al parecer, les pareció bastante divertida la idea de que un solo humano hiciera exigencias. Se detuvo para examinar otro trozo de su bolsillo, este aún brillando con energía residual. Les expliqué que la risa no era la respuesta adecuada a las exigencias oficiales de rendición. Siguieron riendo, así que les demostré por qué era una mala decisión. ¿Cómo?, preguntó el profesor Ketbal, aunque todo su instinto le gritaba que no hiciera esa pregunta. Desactivé su arsenal de armas principal desde dentro, dijo Maya con naturalidad. Había un panel de acceso conveniente justo ahí en el centro de mando. Un diseño de seguridad realmente deficiente. Tener controles de sistemas críticos en una zona tan insegura. Tomé nota para incluirlo en mi informe posterior a la acción. Vestor emitió un sonido ahogado que era o bien una risa o el comienzo de una crisis nerviosa. Desactivaste sus armas mientras estabas en su centro de mando con todo su liderazgo observando. Bueno, dejaron de observar bastante rápido después de que empecé, dijo Maya encogiéndose de hombros. Resulta que cuando sobrecargas el acoplamiento de potencia de un cañón de plasma, se crea un espectáculo de luces bastante grande. Muy distraído. Además, la alarma de emergencia empezó a sonar, lo que les dificultó concentrarse en cualquier otra cosa. El profesor Ketbal se dio cuenta de que agarraba su atril con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto azules, lo cual era impresionante considerando que su especie no tenía nudillos. Señorita Chen, dijo con cuidado, debemos entender que usted solo desactivó una nave de mando fuertemente armada desde dentro mientras 50.000 insurgentes lo hacían. ¿Qué estaban haciendo exactamente durante ese tiempo? Oh, más bien presas del pánico, respondió Maya alegremente. Verás, cuando se desactivan las armas principales de una nave de ese tamaño, se crea un fallo en cascada en la red de distribución de energía. Sus motores se desconectaron, el soporte vital empezó a fluctuar y su matriz de comunicaciones se apagó por completo. Un ejemplo clásico de fallo catastrófico del sistema. Amplió aún más el holograma,
resaltando varias secciones dañadas. En ese momento, estaban más preocupados por no morir en el vacío del espacio que por continuar su rebelión. De verdad, pon las cosas en perspectiva. ¿Y esto es un comportamiento humano normal? Preguntó una de las hermanas helenianas con una voz como campanas de viento de cristal atrapadas en un tornado. Maya pareció genuinamente desconcertada por la pregunta. Bueno, es resolución básica de conflictos. Identificas el problema, neutralizas la amenaza, minimizas los daños colaterales. Enseñan esto en la escuela primaria. La visión educativa del profesor Kate Ball se desmoronó por completo durante un largo instante. Pero el único sonido en el aula era el suave zumbido del sistema de reciclaje de aire y lo que podría haber sido Kindar cuestionando en silencio su existencia a nivel molecular. El profesor Kate Ball miró fijamente a Maya Chen, quien ahora organizaba su blog de datos con indiferencia, como si no acabara de describir el desmantelamiento de una rebelión interestelar como si fuera un crucigrama particularmente difícil. Así que Mia dijo alegremente, levantando la vista de sus materiales de estudio perfectamente ordenados. ¿Me perdí algo realmente importante? Sé que hoy estaban cubriendo rituales comparativos de saludo, y he estado esperando esa sección desde el comienzo del semestre. Las branquias del profesor Kate Ball dejaron de funcionar por completo. Aquí estaba un estudiante que acababa de pasar la mañana aplastando solas 50,000 insurgentes, y su principal preocupación era si se había perdido el material de la clase, sobre cómo se saludan las diferentes especies. «Estabas deseando que llegaran los rituales de saludo», dijo lentamente. Su voz tenía el tono hueco de alguien cuya realidad había sido sistemáticamente desmantelada y reconstruida de maneras que violaban varias leyes de la física. «Oh, claro», asintió Maya con entusiasmo, sacando lo que parecía una carpeta de tareas meticulosamente organizada. A pesar de haber revisado recientemente los sistemas de eliminación de residuos y haber participado en un combate espacial, su tarea estaba impecable, correctamente formateada. Al parecer, la había terminado antes de lo previsto. Me fascina la importancia cultural de los protocolos de primer contacto. ¿Sabías que los humanos desarrollaron 17 variantes de saludo diferentes solo para encontrarse con especies con tentáculos? Sour, cuyos 6 brazos ahora temblaban visiblemente, logró graznar 17 diferentes. ¿Por qué 17? Bueno, hay que tener en cuenta la cantidad de tentáculos, su nivel de sensibilidad, si son prensiles o decorativos, los tabúes culturales sobre el tacto y los requisitos de humedad relativa de la especie en cuestión. Maya explicó con el entusiasmo de quien discute su tema de investigación favorito. Es realmente bastante complejo si lo piensas. Hojeó su carpeta de tareas, que el profesor Keba notó que estaba organizada con precisión militar y etiquetada con lo que parecían ser sistemas de marcado táctico. De hecho, terminé mi análisis comparativo de los saludos ceremoniales de combate de Vorak mientras esperaba que el liderazgo insurgente terminara de evacuar sus cubiertas de mando dañadas. Pensé que bien podría aprovechar el tiempo productivamente. Las 3 hermanas helenianas habían renunciado por completo a la opacidad, y ahora existían como siluetas apenas visibles que parecían retroceder lentamente hacia la salida del aula. Una de ellas susurró algo que sonaba a solicitudes de transferencia, cursos más seguros, tal vez estudios botánicos. «Terminaste tu tarea», dijo el profesor Kate Ball con voz apagada por la incredulidad mientras esperaba que 50,000 insurgentes se rindieran. Bueno, tenía unos 15 minutos mientras sus equipos de ingeniería restauraban el soporte vital a las cubiertas inferiores, explicó Maya con sensatez. Y quería asegurarme de que todas las posiciones ceremoniales de combate eran correctas. Vestor, ¿podrías revisar mi análisis de la secuencia de desafío del 3er nivel? Quiero asegurarme de haber comprendido la importancia de la correcta posición de la garra. Vestor emitió un sonido que bien podrían haber sido palabras en su lengua materna, o quizás solo el ruido que hacía su especie cuando finalmente perdían la cordura. Sus 6 manos buscaron torpemente la tarea de Maya con la coordinación de alguien bajo un estrés extremo. El profesor Kate Ball observó este intercambio y se dio cuenta de que estaba experimentando lo que los humanos llamaríamos una crisis existencial. Había pasado más de 2 siglos enseñando estudios enoculturales, pero desarrollando currículos cuidadosamente estructurados, diseñados para ayudar a las distintas especies a comprender las costumbres y métodos de comunicación de las demás.
Y aquí estaba una estudiante humana que aparentemente aprendió sobre culturas alienígenas desmantelando personalmente sus rebeliones y luego haciendo la tarea mientras esperaba que los supervivientes organizaran su rendición. Señorita Chen, dijo con cuidado, me siento obligado a preguntarle sobre su asistencia. Esta es la tercera vez este semestre que llega tarde a clase. La expresión de Maya cambió de inmediato a una de genuina preocupación. Lo sé y lo siento mucho, profesora. He estado intentando organizar mejor mi agenda, pero estas llamadas de emergencia siempre llegan en el peor momento. Sacó lo que parecía un programador militar. Su pantalla mostraba una compleja matriz de obligaciones académicas y lo que parecían sospechosamente asignaciones de defensa planetaria. El mes pasado fue aquella situación pirata cerca de las rutas comerciales de Centauri, y antes de eso, la crisis diplomática en Nueva Ginebra. Y aquello de la IA rebelde que intentó apoderarse del consorcio minero. IA rebelde, repitió el profesor Ketbal aturdido. Solo un problema menor, le aseguró Maya. Apenas tardé 3 horas en resolverlo, pero me hizo perderme toda tu clase sobre comunicación no verbal en especies acuáticas, lo cual me decepcionó mucho. Detrás de ella, los tentáculos de Sil Nox emergieron ligeramente de debajo de su escritorio, temblando con lo que parecía un terror existencial. ¿Estás decepcionado por perderte clases? Por supuesto, dijo Maya, con aspecto de genuina sorpresa por la pregunta. Es decir, por eso estoy aquí. La educación es importante. ¿De qué otra manera se supone que voy a mejorar mis habilidades de negociación diplomática para futuros escenarios de primer contacto? El aula volvió a quedar en silencio al asimilarse esta declaración. La profesora Ketbal se dio cuenta, cada vez más horrorizada, de que Maya Chen no estaba tratando la guerra galáctica como una distracción de su educación. Estaba tratando su educación como entrenamiento para una guerra galáctica más efectiva. Eso me recuerda. Maya continuó consultando su cronómetro con indiferencia. Probablemente debería mencionar que pasé por el Tribunal de Crímenes de Guerra Galácticos al regresar de Serion 7. Querían una declaración preliminar sobre las violaciones de la Convención de Ginebra por parte de los líderes insurgentes respecto a los ataques contra civiles. Metió la mano en otro bolsillo y sacó lo que parecía ser un documento legal oficial, de alguna manera completamente libre de sus recientes actividades de combate. Nada importante. Solo confirmaba que sí, definitivamente planeaban usar equipo de minería como armas improvisadas contra transportes civiles. Un testimonio estándar, en realidad. Vestor dejó caer la tarea de Mia. Le temblaban demasiado las manos para sujetarla con firmeza. Maya colocó cuidadosamente la documentación del Tribunal de Crímenes de Guerra en su carpeta de tareas, justo entre su análisis comparativo de los rituales de saludo de los Vortax y lo que parecía ser un informe detallado sobre las secuencias óptimas de desactivación de cañones de plasma. Se recostó en su silla con un suspiro de satisfacción. Finalmente lista para concentrarse en lo que claramente consideraba el asunto importante del día, aprender sobre métodos de comunicación primitivos. Así que, dijo alegremente, sacando un bloc de notas nuevo que, de alguna manera, estaba completamente libre de marcas de quemaduras. ¿Por dónde empezamos hoy? Tengo muchas ganas de aprender sobre cómo las civilizaciones preespaciales desarrollaron estructuras lingüísticas complejas sin traductores universales. El profesor Ketbal la miró fijamente un largo rato, sus 4 ojos parpadeando a la vez mientras su mente procesaba la completa locura de la situación. Aquí estaba un estudiante que había pasado la mañana desmantelando una rebelión interestelar, que había pasado por un tribunal de crímenes de guerra para declarar y que ahora estaba realmente entusiasmada con el estudio de los métodos de comunicación primitivos. Fue como ver a alguien usar un reactor de fusión para calentarse el café de la mañana. Señorita Chen, dijo lentamente, empiezo a sospechar que lo que acaba de ocurrir esta mañana es normal para tu especie. Maya ladeó la cabeza pensativa, un gesto que habría sido encantador si no fuera porque de vez en cuando seguía goteando sangre púrpura sobre su impecable cuaderno. Bueno, no diría exactamente normal. A la mayoría de los humanos no los llaman para la represión de insurgencias durante la semana escolar. Pero sí, estas cosas pasan. Somos bastante buenos haciendo varias cosas a la vez. Hacer varias cosas a la vez.
repitió el profesor Kate Ball, con la voz como si descubriera que todo lo que creía entender sobre el universo estaba mal. Claro. Maya asintió. O sea, ¿para qué perder el tiempo? Mientras me infiltraba en la nave de mando, también revisaba mis apuntes para la clase de hoy. Planeaba mi proyecto de investigación sobre comunicación no verbal en especies cristalinas, pero redactaba mi ensayo de solicitud para el programa avanzado de xenobiología del próximo semestre. Kindar, el ser cristalino gaseoso, había alcanzado una frecuencia vibratoria que hacía parpadear las luces del techo. Estabas estudiando mientras participabas en un combate mortal. La gestión del tiempo es muy importante en la educación superior, explicó Maya con seriedad. Además, las situaciones de combate son excelentes para poner a prueba los conocimientos teóricos. Bajo presión. Nada te hace apreciar las sutilezas de la negociación diplomática como tener que convencer a 50.000 insurgentes furiosos de que se rindan mientras su nave de mando se desmorona a su alrededor. Una de las hermanas helenianas, que había logrado aproximadamente un 30% de opacidad, susurró a sus hermanas: «Me voy a transferir a estudios botánicos avanzados. Las plantas no se defienden». «Normalmente», añadió Maya amablemente, aparentemente habiendo oído por casualidad, aunque te sorprendería lo agresivas que pueden llegar a ser algunas especies carnívoras del borde exterior. El año pasado, una compañera mía tuvo que lidiar con un viñedo rebelde en Kepler 186f que había desarrollado capacidades de pensamiento estratégico. Tardó 3 días en negociar una solución pacífica. El profesor Ketbal se dio cuenta de que sus branquias habían dejado de procesar esta conversación y simplemente habían dejado de funcionar. Ahora respiraba completamente por fuerza de voluntad y pavor existencial. Fue entonces cuando el dispositivo de comunicación de Mia vibró. El sonido atravesó el aula como un cortador de plasma a través del blindaje del casco. Cada ojo, tentáculo y la formación gaseosa se giró hacia el pequeño dispositivo mientras Maya lo sacaba de su bolsillo con el interés casual de quien consulta el tiempo. «Oh», dijo, leyendo la pantalla. «Qué interesante». «Señorita Chen», dijo el profesor Kate Ball con el tono cauteloso de quien desactiva una bomba de antimateria. «Por favor, dígame que no es otra emergencia». Maya levantó la vista con una sonrisa de disculpa. «Bueno, probablemente no sea nada grave. Al parecer, se está desarrollando una pequeña situación en el sector de Andrómeda. Algo sobre un destructor estelar rebelde que amenaza las rutas marítimas». Se puso de pie, recogiendo sus materiales perfectamente organizados con falta de práctica. «Lo siento mucho, profesor, pero están pidiendo voluntarios con experiencia en operaciones de abordaje de naves capitales. Solo debería llevar unas horas». «Unas horas», dijo el profesor Kate Ball semanalmente. «Quizás 4 o 5, dependiendo de lo razonable que se sienta su capitán», explicó Maya, colgándose la mochila al hombro. «Prometo que volveré para la clase del jueves, a menos que esto se convierta en una de esas largas negociaciones diplomáticas». Se detuvo en la puerta del aula, mirando hacia atrás con genuina preocupación. «Lamento mucho mi asistencia este semestre. Sé que no es ideal, pero alguien tiene que encargarse de estas situaciones, y al parecer los humanos somos muy buenos improvisando». El profesor Kate Ball la observó irse, notando que ya estaba consultando datos tácticos en su dispositivo personal mientras caminaba por el pasillo. Tras él, oía el suave ruido de los estudiantes que accedían frenéticamente al sistema de registro académico para transferirse a cursos más seguros. «Señorita Chen», la llamó, con la voz cargada de 2 siglos de frustración académica y un desconcierto existencial recién adquirido. Ella volvió la mirada esperanzada. «Intente llegar a tiempo mañana», dijo con todo el sarcasmo que su especie había desarrollado durante millones de años. «Suponiendo, claro, que la galaxia no necesite ser salvada de nuevo». El rostro de Mia se iluminó con una sonrisa radiante. «Lo intentaré, profesora, a menos que haya otra rebelión. ¿Pero qué probabilidades hay de que eso ocurra 2 días seguidos?» Ella desapareció por el corredor, dejando atrás un salón de clases lleno de estudiantes traumatizados y un profesor que reconsideraba seriamente sus opciones de carrera. La profesora Ketbah miró las manchas de sangre morada restantes en el piso de su salón de clases, el pedazo de escombros que todavía fuman en el escritorio de Maya,
y su lista de clase que muestra 17 solicitudes de transferencia presentadas en los últimos 5 minutos. Solo otro martes en Galactic Academy.